Muy bien, chicos. Recuérdenme, estábamos viendo, ya habíamos terminado, ¿verdad? Nada más quedamos en hipersensibilidad inmediata de hablar de medicamentos que se utilizan en hipersensibilidad inmediata. Sí, doctora. Sí, doctor. Muy bien, ahora cuéntenme, pues. Les había yo mencionado que esto ya habíamos hablado, ¿verdad? De las células fenotípicas, células TH2A, que son diferentes de las del resto de células TH2 y que son las de alergia, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado, ¿sí? Y que tenemos terapia farmacológica con el objetivo de inhibir la producción de mediadores. Eso es lo más importante que queremos hacer, inhibir la producción de mediadores. El gran problema es que no lo podemos lograr. Ajá. Así que necesitamos prevenir o reducir las respuestas de las células TH2, ¿no? Entonces, o disminuimos la cantidad de IgE o bloqueamos los sitios en donde se reconocen, o bien damos el tratamiento como paliativo, digamos, para evitar que el paciente se nos descompense continuamente y nos llegue, sobre todo en el paciente asmático, a grados más graves, ¿no? De enfermedad. Ahora, cuéntenme, ¿cuáles son los corticosteroides que ustedes conocen? Inhalados. Digo, porque corticosteroides sistémicos muchos, ¿no? Me oyen, me escuchan. Sí, Sirel, por favor. Sí, doctora, pues aquí yo encontré 4. Ajá, Es el propionato de fluticasona, la ajá. budenosida y la ciclesonida. Budesonida. La Budesonida. budesonida, ajá, la Ajá, budesonida, pero esta es en la que más se han hecho investigaciones, porque por lo que veo, todos se hacen con un corticosteroide inhalado de larga duración, que es esta ajá. budesonida, Uh-huh, y un agonista beta 2 selectivo, que es uh-huh. el salmeterol. Y de hecho es la indicación para iniciar el tratamiento en un paciente con asma. Ok. ¿Alguien más? Entonces, fluticasona, budesonida, ciclesonida. ¿Alguien más? ¿Nadie más investigó? Sí, Carla, por favor. Bueno, yo de los antagonistas muscarínicos había encontrado que Ok. está el bromuro de ipratropio Ajá, y también el bromuro de tiotropio. ajá. Bromuro de hipatropio y bromuro de tiotropio. Ajá, Y las que inhiben las fosfodiesterasas, ajá. había encontrado solamente la teofilina. Ok. Y gracias. En la actualidad, acuérdense que son como 11, ¿no? Diferentes receptores, perdón, 11 diferentes fosfodiesterasas. Entonces tenemos muchos medicamentos para inhibir diferentes. Algunos de ellos me ayudan la, eh, para la erección, ¿no? El sildenafil, todos estos files también son inhibidores de la fosfodiesterasa. Y a lo mejor cuando hablamos de ello pensamos más en eso que en lo demás. Ajá. Dentro de las inhibidores de fosfodiesterasa para el tratamiento de asma, pues sí tenemos, como ustedes saben, la teofilina, pero antiguamente teníamos o todavía se utiliza aminofilina, que ese se puede poner vía intravenosa para ayudar en el tratamiento. Entonces es aminofilina. Y más recientemente hay uno tomado tanto en jarabe como en tabletas que se llama Doxo, D-O-X, o doxofilina. Ujú, esos son. Y de los que mencionaste, bromuro de hipatropio
bromuro de tiotropio. Uno es de los que se llama SAMA, o sea, estos beta 2 agonistas de corta o de rápida acción, o de corta acción, SAMA. Ese es el hipatropio. Y otros que se llaman LAMAS, porque son de larga duración, que ese es el bromuro de tiotropio. Y todavía hay otros que son como de ultra larga duración, porque esos me pueden, su vida media es de 24 horas, un poquito más, como el glicopirronio. ¿Alguien investigó acerca de los beta 2 agonistas de rápida acción y de larga duración? Sí, Fátima, por favor. Sí, doctora, encontré que los lavas, ¿no? Ajá, Ajá. lavas. Lavas. Es Estos son el de larga duración, ¿no? duración. Ajá, sí. Encontré que es el salmeterol. Salmeterol. Salmeterol, sí. Así. Formoterol Ajá. y arformoterol. Ok. Ujú. Que su duración, bueno, su acción es mayor de 12 horas. Ajá, por eso se llaman de larga, ¿no? Duración. La diferencia entre el salmeterol y el formoterol es también en su inicio de acción. El salmeterol tarda en iniciar, en cambio el formoterol funciona como si fuera uno de rápida acción. Por eso nos mencionaba hace un momento Cyril que en el tratamiento actual utilizamos terapia combinada, y eso ahorita vamos a hablar, de esteroide y un beta 2 agonista, en este caso de larga duración, que es el formoterol, porque uno tiene la rápida acción y dos tiene larga duración. ¿Alguien ya había levantado la mano y la volvió a bajar? ¿Fue Juliet? No. ¿Alguien más? Perdón por no decir que ella seguía, pero adelante Juliet y luego Ana Belén, ¿sale? Por favor. Sí, pues estos agonistas beta 2 básicamente van a relajar el músculo liso, ¿no? De las vías aéreas porque van ¿Así? a estimular a los receptores adrenérgicos beta 2 y de estos, como ya usted también ha mencionado, había LAVA y SAMA, perdón, dependiendo de su vida media, pues pueden ser de acción corta o de acción prolongada, y de acción corta yo encontré el fenoterol, el salbutamol y el levalbuterol, que básicamente tienen una vida como de 4 a 6 horas más o menos. Ajá. Ya de acción prolongada, el que ya se ha mencionado, que es el formoterol, el salmaterol y el olodaterol. Olodaterol, ajá. Ok, entonces son sabas, así como estilo toalla femenina, pero es de short acting, o sea, de rápida acción. Y ahí tenemos fenoterol y salbutamol. Y los lava long acting, o sea, de larga duración, salmeterol, formoterol y olodaterol, así como de vuelo, olodaterol. Adelante, Ana. Pues igual, ajá, de los sábados, igual yo encontré el salbutamol y la terbutalina, y Ajá. que pues estos serían, pues para un tratamiento de alivio rápido, ¿no? Sí. Y de los lava, Ajá. yo encontré uno, bueno, dos que no se han mencionado, pero no sé, ¿Sí? como, se llama como salmeterol y bilanterol. Bilanterol es el que nos hace falta, bilanterol. El Bilanterol. bilanterol es como de ultra larga duración, porque ese no, su vida media, a diferencia de los previos, es de más de 12 horas, es de 24 horas más o menos. Ajá. Y también, pues busqué, bueno, investigué que estos en combinación con los esteroides se pueden administrar a partir de los 4 años. Ok. ¿Los de larga duración? Sí. Ok. Eso me encontré. Muy bien. ¿Alguien más? ¿De los esteroides alguien más? ¿De los esteroides inhalados? Fluticasona, budesonida, ciclesonida. Esos son los que ya se mencionaron.
hay beclometasona, 2 beclometazonas diferentes, una que ya se está dejando un poquito en desuso, que es la más antigua, dipropionato de beclometasona, y hay una nueva formulación de beclometasona que es en polvo fino, beclometasona. También antiguamente teníamos la triamcinolona, que también un esteroide de uso tópico, pero con un cartucho pues muy amigable, pero también dejó de utilizarse. De estos corticosteroides inhalados, que en inglés es C de casa, S de sapo, I de Ignacio, CSI, y en los corticosteroides inhalados, estos vienen en diferentes presentaciones, vienen en dispositivos MDI, se llaman, de dosis medida, M de mamá, D de dedo, I de Ignacio, MDI, que son los cartuchos que todos conocemos, aerosoles, que les decimos aerosoles. Y tenemos a los de polvo seco. Y de polvo seco tenemos diferentes dispositivos. Uno que se llama Disc Haller y es un disco, que a lo mejor lo han visto por ahí, del de Ceretide se llama, es un disquito. Turbo Haller, ese es como un cilindro, que se abre. Hay Handy Haller, hay diferentes dispositivos en el comercio para este polvo seco. Y también hay para inhalación, para micronebulización. De esos 2, principalmente fluticasona y budesonida, son los que se emplean para nebulización. Fluticasona y budesonida. El más utilizado es la budesonida, que se llama Pulmicorta en el comercio, pero ya hay un buen de diferentes alternativos, de medicamentos intercambiables, digamos, para este. Fluticasona, budesonida, ciclesonida, beclometasona y triamcinolona, mometasona. Hubo un momento en que también la mometasona se utilizó para inhalar. Todavía se utiliza en Estados Unidos, en México no sé por qué se dejó de utilizar. Una combinación de mometasona con formoterol buenísima, pero pues se dejó de dar en el comercio, de comercializar o de importar. Bueno, entonces tenemos esteroides por separado, tenemos SAMAS, espero que ya no, por separado, tenemos LAMAS por separado, tenemos SABAS por separado, tenemos LABAS por separado, pero también en la actualidad tenemos combinaciones de esos medicamentos. Y las combinaciones, como la que mencionó Cirel, pues es un esteroide inhalado más un beta-2 agonista de larga duración, que generalmente es el formoterol, o el más utilizado, según las guías para iniciar el tratamiento, es formoterol. Generalmente ese esteroide es budesonida, pero puede ser beclometasona, de las nuevas formulaciones. Budesonida con formoterol o beclometasona con formoterol. De estos tenemos en 2 dispositivos también, en MDI y en polvo seco, ambas combinaciones. Hay aerosol para los que no pueden inspirar bien, y hay dispositivos polvo seco para aquellos que tienen un mejor mecanismo de inhalación. Y además también hay combinaciones de esteroide, LABA y LAMA, o sea, un muscarínico, un receptor antimuscarínico de larga duración, como puede ser el tiotropio o el glicopirronio metido dentro de estas formulaciones. Y eso se utiliza más para pacientes con EPOC, pero también en las etapas más avanzadas de asma lo podemos utilizar. Y nos faltarían los antileucotrienos, ya los mencionamos la otra vez, ¿verdad? Los antileucotrienos o antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿los mencionamos? Nada más Montelukast. Entonces, todos terminan en Lucast. Tengo
3 conocidos en el comercio, Montelukast, que es el que ha soportado la prueba del tiempo, porque es de muy fácil dosificación, es de una vez al día, y a partir de los niños de 6 meses en adelante lo podemos utilizar, Montelukast. Vienen presentaciones de granulado, 4 miligramos, pastillas masticables, 4 y 5 miligramos, y tabletas de 10 miligramos. Las tabletas las utilizamos en los adultos, 12 años y más. La intermedia de 5 miligramos la utilizamos en niños de los 6 a los 12 años, y antes de los 6 años utilizamos 4 miligramos, que depende de lo que querramos utilizar. Puede ser el granulado que viene en sobres o la tableta masticable. Ajá. Entonces, niño muy chiquito pues no va a poder masticar la tableta, hay que darle el granulado. Niño más grande pues ya seguramente no va a querer el granulado, le va a gustar la tabletita masticable. Tiene por ahí un efecto como, ¿qué pudiera yo decir? Adictivo, o les gusta el sabor y luego quieren estar comiendo gran cantidad de Montelukast. Es un dulce que sale pues caro, porque no es tan barato. Muy bien. Ya mencionamos a las inhibidores de la fosfodiesterasa, aminofilina, teofilina y doxofilina. Aminofilina la utilizamos intravenosa, teofilina hay tabletas y hay jarabe, y doxofilina también hay tabletas y hay jarabe. La diferencia de la nueva metilxantina, de la doxofilina, es que evitamos todos esos efectos colaterales que teníamos de taquicardia, de nerviosismo, que sí producen las otras, por su mecanismo de acción. Y bueno, hay biológicos que creo que ya habíamos mencionado previamente. ¿Qué hice? Aquí está. No. Así. Tenemos diferentes biológicos ya en el comercio que podemos neutralizar a la inmunoglobulina E, podemos evitar la acción del eosinófilo, y para esto ya verán más adelante, ya les tocará que sepamos de esto. El asma es un síndrome, no es una enfermedad como tal. Y entonces ahí tenemos asma alérgico, asma no alérgico, asma ocupacional, o sea, la que se desarrolla por el trabajo que yo desempeño, en donde hay ciertos irritantes o ciertos compuestos industriales que pueden lastimarme, y nada más me sucede a nivel del área laboral. En mi casa no me pasa nada. Entonces, hay diferentes fenotipos de la enfermedad. Incluso dentro de la alérgica tenemos 2 tipos, los que tienen eosinófilos elevados y los que tienen eosinófilos normales. Ajá, y como que los tratamientos en biológicos ahí, los diferenciamos, ajá, para esto. Pero tenemos también biológicos antiinterleucina 5. Tenemos antiinterleucina 5, anti el receptor de interleucina 5. Acuérdense que todos terminan en MAP, mepolizumab, redlizumab, benralizumab. Tenemos anticuerpos antiinterleucina 4 específicos. Tenemos aquellos que se dirigen en contra de el receptor de interleucina 4 y 13, que son subunidades que comparten. Y también pues intentamos mejorar la función del TH1, porque el TH1 es el que le hace la contraparte al TH2. Entonces, las terapias blancas utilizadas en la actualidad en el tratamiento de enfermedades alérgicas, tenemos incluso bloqueo muy temprano, muy arriba de toda la cascada que es de las alarminas. Eso es lo más reciente. Se llama tezepelumab, que va en contra del TCLP. Tenemos antiinterleucina 5, incluso antiinterleucina 3. O sea, me voy muy arriba en la cascada. Sin embargo, pues es más para los TH2 con eosinófilos altos, o lo que se llama TH2 alto. Aquí está, les digo, el mepolizumab en contra de interleucina 5. Hay inhibidores incluso de los STATs. Acuérdense que los STATs son muy importantes porque esos son los que guían al factor nuclear para ayudarme a la polarización de mi célula T.
Tenemos aquí está el dupilumab, que se dirige en contra de una de las subunidades del receptor de interleucina 4 e interleucina 13 porque la comparten. Tenemos la forma de disminuir la cantidad de estas células TH2 específicas, las TH2A. Aquí está lebrikizumab y tralokinumab en contra de interleucina 13, que también pues es importante, y bueno, muchos otros terapias blancos que utilizamos. Ojo, estas quedan como muy restringidas a esos pacientes que no me responden a tratamiento. Y cuando un paciente no responde a tratamiento hay que plantearse, oye, ¿está bien mi diagnóstico o estoy errando en el diagnóstico? Entonces, hay que corroborar el diagnóstico cuando como que no van mejorando las cosas. 2, mi diagnóstico está bien, tengo que corroborar que el paciente se esté aplicando adecuadamente la dosis de medicamento. No sé si han visto ese video de el Dr. House, en donde le dice, ¿usted se aplica sus medicamentos? Sí. A ver, quiero ver cómo se lo aplica. Vaya, ¿a poco cree que no voy a saber cómo me aplico mi medicamento? Y saca el aerosol y se lo pone como si fuera perfume. No sé si esa la han visto por ahí. Se pone sus 2 disparos en el cuello. Ajá. O sea, ese paciente no sabe, o sea, sabe que tiene que utilizar 2 disparos al día, pero no sabe que tiene que ser a través de la inhalación, preferentemente a través de una aerocámara. Ajá, entonces tenemos que corroborar el medicamento y corroborar cómo lo está aplicando el paciente, ¿no? Que tiene que hacer su inspiración, aguantar ahí unos 10 segundos si es posible lo que inhaló y después exhalar lentamente, ¿no? Y si es necesario el otro, pues hay que aplicar el otro medicamento. Entonces, ya que verifiqué diagnóstico, ya que verifiqué tratamiento, le doy chance pues de ver si mejora, ya de que corroboré las comorbilidades que puede tener el paciente, porque por desgracia, a diferencia de los estudios que se hacen para probar estos medicamentos, en donde es un paciente ideal, en donde nada más tiene una sola enfermedad o una sola parte del síndrome, en la vida real el paciente es hipertenso, es obeso, tiene diabetes, etcétera, etcétera. Son comorbilidades que pues también influyen en la respuesta a tratamiento, en la mejor respuesta a tratamiento. Entonces, en este tipo de pacientes en donde ya corroboré todo y no hay mejoría, o sea, le estoy tratando todo lo que hay que tratar y sigue con un asma de difícil control, pues el siguiente paso será ¿no? Elegir el mejor biológico para darle tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos, pero es muy probable que sea un tratamiento de por vida y o bien intentar mejorarlo durante cierto tiempo, 1 o 2 años, e intentar ir retirando el fármaco para ver cómo se comporta, ¿no? No sé si ahí haya dudas o preguntas. Adelante. Sí, doctora. Miguel. Bueno. Miguel, no, Juliet, sí, perdón. En estos casos, bueno, de estas terapias blanco, pues bueno, al menos a mí se me hacen un poco desconocidas, ¿no? Entonces no sé si hay como acceso realmente a los pacientes y qué tan costoso sea, pues tener de por vida un tratamiento así. Carísimo. Les platico. Creo que no les había yo dicho. En México, en la actualidad, gracias a que no hay seguro popular que se robaba el dinero y que los medicamentos llegan de manera directa hacia nosotros, yo trabajo en un hospital que es de la Secretaría de Salud, que pertenece al gobierno federal, porque hay hospitales y centros de salud que son parte de los servicios de salud de Oaxaca. Por desgracia, cuando se descentralizaron los servicios de salud, porque antes éramos uno solo, o sea, pertenecíamos al gobierno federal, cuando se descentralizaron, pues fue la caja chica de todos los gobiernos, y Oaxaca no es la excepción. Ajá. Nosotros sabemos que en Oaxaca, pues, o sea, la ratería está a todo lo que da, ¿no? Digo, lo vemos hasta incluso, pues, dentro de nuestra facultad y en donde ustedes gusten y manden. Entonces, servicios de salud, lo que hacía era concentrar el dinero, imagínense la cantidad de dinero, y no distribuir para las diferentes cosas que eran necesarias, dentro de ellos los medicamentos. Además, se compraban los medicamentos a ciertos consentidos de las administraciones que no necesariamente eran los medicamentos de mejor calidad. Si alguno de ustedes ha pasado por IMSS, ISSSTE y peor tantito centro de salud,
pues a veces no teníamos medicamentos, sobre todo en centros de salud, en servicios de salud de Oaxaca, y los medicamentos que se tenían eran de bajísima calidad. Cuando Seguro Popular nos entregaba esos medicamentos a nivel de este hospital, o sea, los medicamentos que teníamos era salbutamol y dipropionato de beclometasona en 50 microgramos, cuando a lo mejor yo necesitaba, no sé, 500 microgramos o 1000 microgramos para mi paciente para mejorar. O sea, eso implicaba que el paciente iba a estarse aplicando 10 disparos cada 12 horas o al menos 7 cada 8 horas, ¿no? Para más o menos alcanzar la dosis. Y ya, de repente por ahí nos llegaba un bromuro de tiotropio, de repente una combinación, que eso no les hablé, de un SAMA con un SABA, o sea, de un beta 2 de rápida acción, salbutamol con un antimuscarínico de rápida también acción, que se llama Convivente en el comercio, muy seguramente lo han escuchado hablar. Bueno, ya hay muchos otros nombres de esa combinación para nebulizar o para en un dispositivo muy amigable que se llama Respimat, también existía en MDI, pero ese se dejó de utilizar. Bueno, entonces, en ese entonces no teníamos medicamentos. En la actualidad, por ejemplo, al hospital, o sea, yo les hablo de la experiencia que tengo en el hospital. Han llegado de estas terapias blanco, ha llegado el omalizumab, que es uno anti-inmunoglobulina E, el mepolizumab, que es un medicamento anti-interleucina 5, me parece que llegó benralizumab, que también es un antirreceptor de interleucina 5, todavía no nos llega el dupilumab, pero al menos para pacientes graves esa tenemos. Quiero decirles que el paciente que no se controla es el 4% de la población total de asmáticos, y al menos en el hospital creo que tenemos 4 pacientes nada más con esa elección. Bueno, una de nuestras pacientes, que si bien no es un asma como tal, tiene la manifestación similar, es un síndrome hipereosinofílico. Y para el tratamiento del síndrome hipereosinofílico, o sea, esta pobre paciente con esteroides, con ciclos de esteroides casi cada mes, corticosuario, porque andaba por ahí con sus 15 miligramos, 25 miligramos de prednisona, o sea, una dosis importante de esteroides, incluso hasta inmunomoduladores, porque no teníamos medicamento a la mano para ayudarle. Ahora les digo, en este mes de marzo, porque hasta apenas la pandemia vino a frenar muchas cosas, nos llegó ya su dosis de tratamiento de mepolizumab para ella. Y entonces, más o menos, bueno, ella va a utilizar 3 dispositivos mensuales para ayudarse a mejorar. La aplicación es subcutánea. Y este medicamento al año le va a salir al hospital en 1,000,000 y cacho de pesos, 1,100,000 pesos me parece. El tratamiento al año de esa paciente que no tenía de dónde pagar su medicamento. Los medicamentos biológicos son caros, no son tan baratos. Puede salir entre 15 o 30,000 pesos la dosis para el mes. Entonces, en la vida diaria, un paciente que quiera comprarlo, pues si es un paciente que gana suficiente dinero, pues sí lo puede comprar. O tiene un seguro de gastos médicos mayores, también se lo pueden ofrecer, pero creo que hay unos límites por ahí de cantidad, o sea, no le dan toda su dosis del año, hay algo que hay que solventar. Pero en el hospital ya tenemos muchos medicamentos de alta gama, y esto, pues si ustedes siguen el pulso de la salud, que pasa los martes en la mañana en las conferencias matutinas de la presidencia, ahí están hablando de que ya se soltaron estas claves, ya hay nuevas claves, y sí, así van llegando al hospital, ¿no? No a lo mejor como quisiéramos, pero ya la abundancia se nota de veras, y sobre todo creo que para los estados más castigados que éramos nosotros, tenemos muchas y mejores alternativas de tratamiento. Dentro de otros tratamientos, pues ya tenemos todos estos combinados de 2, de 3, y medicamentos de marca líder, no medicamentos patito. No sé si contesta tu pregunta, Julián. Sí, doctora, gracias. Ok. Comercial aparte, entonces saben si quieren más de lo mismo o intentar seguir transformando este país, que pues necesita del apoyo de todos, pues no nada más de una sola persona. Bueno, hablemos de la hipótesis de diferentes tipos de respuestas.
Tenemos la respuesta de tipo 1, que ya la tenemos bien identificada, en donde interferón gamma e interleucina 2 son citocinas de las más importantes, en donde tengo células TH1, linfocitarias innatas de tipo 1, gamma delta, etcétera, etcétera, ¿no? Y macrófagos M1. Ese tipo de respuesta me sirve mucho en contra de virus intracelulares y bacterias y tumores. En el caso de la respuesta de tipo 2, sabemos que es excelente para la respuesta en contra del mintos. Y aquí interleucina 33 e interleucina 4 son de las citocinas más importantes. Acuérdense que ahí hay células CH2, linfocitarias innatas, los xenófilos son importantes, algunos tipos de gamma delta y los macrófagos M2, ¿no? Tenemos la respuesta de tipo 3. Esta es una hipótesis, ¿eh? Ya tiene sus 6 años ya de antigüedad. Pero en contra de los microorganismos extracelulares, esta respuesta de tipo 3 es importante, en donde tengo interleucina 17 y 23 como citocinas importantes. Este tipo de respuesta pues, se dirigen por TH2, perdón, por TH17, por células linfocitarias innatas de tipo 3. Macrófagos también funcionan, pero básicamente neutrófilos y monocitos son los responsables de este tipo de respuesta. Y se proponen estos autores una respuesta de tipo 4, en donde se habla de la exclusión de microorganismos, o sea que como que la tolerancia es lo más importante. En esta respuesta de tipo 4, pues TGF-beta y inmunoglobulina A secretora son importantes para intentar esta exclusión de microorganismos. Y dentro de esa hipótesis se menciona que los tipos de respuesta no son todos iguales, sino como que tenemos diferentes dosificaciones de respuesta en donde predomina mucho la tolerancia. Ajá. Después, esta respuesta de TH17, posteriormente la de TH1 y finalmente la de tipo 2. Y de esta manera, pues podemos tener como simbiontes a virus, a bacterias, a helmintos, la homeostasia para la reparación tisular y la tolerancia para antígenos orales y alérgenos. O sea, todo esto, este tipo de respuesta me da ese tipo de protección. Pero si lo que se incrementa es la respuesta de tipo 1 y las otras se depletan o disminuyen, todo esto como que contribuye para acá. Esto me permite un incremento en la resistencia en contra de virus, bacterias y tumores, pero me disminuye la susceptibilidad a alergia, pero me disminuye la resistencia del mintos, a bacterias extracelulares y a hongos, y me disminuye la reparación tisular. Cuando la respuesta tipo 2 es la preponderante y las otras están depletadas, yo incremento la resistencia al mintos, incremento la reparación tisular, pero disminuyo resistencia a virus, tumores, bacterias y hongos. Y algunos chicos alérgicos, sobre todo niños, que padecen varicela, a veces la varicela en ellos es espectacular, o sea, se llenan completamente de lesiones por una disminución en la resistencia a estos virus. Incremento la susceptibilidad a alergia, pues si el paciente con una respuesta tipo 2 exagerada la vamos a tener. Y finalmente, cuando la respuesta de tipo 3 es la que exagera, tengo un incremento en la resistencia a bacterias extracelulares y hongos, hay una disminución en la susceptibilidad alérgica, pero hay una disminución en la resistencia a virus, tumores y helmintos y una disminución de la reparación tisular. Entonces, la homeostasis no necesariamente es estar exactamente iguales todos, sino que cada uno aporte lo que sea necesario para mantenernos en homeostasis. No sé si ahí haya dudas o preguntas. Fátima. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Los pacientes alérgicos, sobre todo niños, en algún momento de, no sé, en la adolescencia o ya adultos, ¿va disminuyendo esta respuesta que provoca el alergeno? ¿O puede suceder que ya no tengan respuesta o que ya se termine su alergia, digamos? Acuérdate que esto está predispuesto genéticamente, ¿no? Y entonces ya de ahí vamos como en contra. Entonces hay una predisposición genética que hace que eso no lo puedas erradicar completamente.
pero hay presión epigenética. Ajá. O sea, si este niño mejora sus condiciones medioambientales, o sea, le damos más chance de salir al medio ambiente, que coma tierra, digamos, que se le dé su tratamiento adecuado, a lo mejor inmunoterapia específica que se ha visto, la inmunoterapia específica y los esteroides, se ha visto que alteran la historia natural de la enfermedad. O sea, en lugar de que se vaya deteriorando, puede mejorar o incluso revertir el problema. Si tú te acuerdas, por adolescencia hay cambio hormonal y a los niños al menos les va mejor porque ellos van a tener andrógenos que dan una respuesta inmunosupresora, ¿no? A diferencia de las niñas. Entonces, se dice en sentido estricto, o bueno, eso lo conocemos en el argot alergológico. Paciente asmático, de 10 pacientes asmáticos, 8 van a mejorar en la llegada de la adolescencia. Lógicamente, no vamos a dejar al paciente sin tratamiento, ¿no? En las etapas tempranas. Pues, como va a mejorar, ya no le doy tratamiento, porque acuérdense que existe un proceso de remodelación en la vía aérea, o sea, de presencia de fibrosis, que a pesar de que ya no tenga una hiperreactividad el niño, pues sí va a tener una lesión que le va a limitar su vida adulta. Ajá, entonces, 8 de 10, 80% mejoran en la adolescencia y se quita el problema, eso que mencionabas tú. Un 10%, uno de estos 10, va a tener, va a mejorar en la adolescencia, pero puede recaer en la etapa adulta. O sea, son niños que tuvieron asma, mejoraron en la adolescencia, pero otra vez en la etapa adulta vuelven con problemas asmáticos, al menos demostrado para el asma. Y hay un 10% que a pesar de tratamiento, a pesar de la adolescencia, va a seguir con problemas, probablemente menos, o con el tratamiento convencional de esteroides, beta-2 agonista, antimuscarínico, no sé, inhibidores de fosfodiesterasa, montelukast, etcétera. Es un paciente que, a pesar de ese tratamiento convencional, va a tener problemas y en ellos a lo mejor es en donde vamos a indicar una terapia blanco para ayudarle a mejorar. Sí, por historia natural, en la adolescencia podemos mejorar las condiciones. En la infancia, el asma es más grave para los niños. Los niños hombres recaen más. Y en la etapa adulta, el asma es más grave para las mujeres. O sea, la mujer recae más, tiene más problemas. No sé si contesta la pregunta. Sí, doctora, gracias. Ok. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a empezar con la segunda parte de hipersensibilidad. Ya hemos terminado la hipersensibilidad de tipo 1. No hablamos de otros tratamientos, por ejemplo, para rinitis, pero igual tenemos esteroides. Ahí, a diferencia de la vía bronquial, no utilizo SAMAS no utilizo SABAS ni LABAS. Ajá. Puedo utilizar un antihistamínico de manera combinada. O sea, hay esteroides que se ponen a nivel nasal y se puede combinar con antihistamínico inhalado o con antihistamínico oral. Ajá. Para estos pacientes que tienen problema de rinitis más asma, los antileucotrienos funcionan muy bien. Los antagonistas del receptor leucotrieno agregado, no como monoterapia. Muy bien, y bueno, es más compleja la dermatitis atópica, ahí el tratamiento pues tiene que ser de modificar el estilo de vida del paciente, de cómo se baña, de que utilice emoliente y pues de intentar identificar qué es lo que le está causando problema para tratar de evitárselo al máximo posible. Y también para ellos se utilizan, por ejemplo, el tacrolimus o pimecrolimus, que si se acuerdan vimos ahí en la señalización de células T, para evitar que tenga yo tantas células T que me estén perpetuando el daño. Bueno, vamos a empezar a hablar de las enfermedades causadas por anticuerpos y por complejos antígeno-anticuerpo. Hay anticuerpos diferentes a la inmunoglobulina E, que es la que vimos previamente, que pueden causar enfermedades al unirse a sus antígenos diana en células y tejido, o bien formando inmunocomplejos que se depositan en los vasos sanguíneos.
¿Qué isotipos son los responsables de este tipo de enfermedad? Los isotipos IgG, IgG1, IgG3, básicamente, y el isotipo de inmunoglobulina M. ¿Qué tienen en común estos? Activan el complemento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una tipo 2 y una tipo 3? La localización del antígeno. En el caso de la tipo 2, la localización del antígeno está fija en una célula o matriz extracelular. En cambio, la tipo 3 es circulante. O sea, tanto antígeno como anticuerpo están circulantes. Entonces, la lesión tisular causada por anticuerpos tisulares se da porque el anticuerpo se dirige en contra del antígeno a nivel de la matriz extracelular o de la célula, recluta y activa a células inflamatorias, tanto mediadas por los receptores FC, esto estamos viendo, o por el complemento que se va a activar, porque este es un complejo inmunológico finalmente. Y esto va a provocar que neutrófilos y macrófagos lleguen al sitio causando daño tisular, liberando enzimas, especies reactivas de oxígeno, dentro de otras cosas, ¿no? Y la lesión causada por inmunocomplejos, aquí estos complejos inmunológicos se depositan en ciertos lugares. Por ejemplo, en sitios de alta filtración, en sitios en donde tenemos una irrigación turbulenta, y en sitios con electronegatividad, por ejemplo, membrana basal glomerular, por ejemplo, sinovia, aparte de los vasos sanguíneos de pequeño calibre principalmente, que no exclusivamente. Aquí también recluto y activo a células inflamatorias mediada por complemento y receptores FC, básicamente neutrófilos porque son los que van a nivel sanguíneo, pero cuando llegamos a, no sé, al riñón, pues sí puedo reclutar ahí macrófagos, ¿no? Entonces, igual, especies reactivas de oxígeno, enzimas que tienen neutrófilo, pues me va a causar vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, incluso necrosis de este lugar, con extravasación del contenido. Algo que se llama vasculitis leucocitoclástica. Vasculitis leucocitoclástica la verán mejor en el siguiente año en reumatología. Entonces, en la etiología de las enfermedades mediadas por anticuerpos, los anticuerpos provocan enfermedad por ser autoanticuerpos, o sea, que son contra antígenos propios, aunque existe esto que se llama mimetismo molecular, que también denominamos imitación molecular, mimetismo o imitación molecular. Esto es en donde las células o las moléculas de inmunoglobulina que se dirigen contra los antígenos se parecen a ciertas estructuras del organismo, ¿no? Por ejemplo, fiebre reumática, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, polirradiculoneuropatía. Los anticuerpos, recuerden que son específicos en contra de antígenos, en el caso de la tipo 2, en contra de antígenos celulares. Entonces hablemos de ella. La hipersensibilidad de tipo 2, también denominada hipersensibilidad citotóxica. Aquí la inflamación puede estar mediada por el complemento y por los receptores para el dominio de la fracción cristalizable. Entonces aquí tenemos al anticuerpo que se dirige contra el antígeno, puede ser un antígeno propio, puede ser un antígeno mimetizado, o sea, que se parece o imitado. Y aquí el neutrófilo se dirige con su receptor FC hacia este lugar. Esto permite la activación del neutrófilo y me permite este daño o inflamación a nivel tisular. También pues voy a activar al complemento por la vía clásica, por este complejo inmunológico, y el complemento todavía ayuda más a activar al neutrófilo y a perpetuar o a permitir esta inflamación y daño tisular. Entonces, hay un tipo de inflamación mediada por el complemento y por el receptor FC, principalmente los responsables de este proceso van a ser neutrófilos, aunque pueden ser macrófagos. La otra forma de hipersensibilidad de tipo 3 o citotóxica es la opsonización y la fagocitosis. En este caso, el anticuerpo se dirige en contra del antígeno que puede estar fijo, por ejemplo, aquí en una célula, imagínense eritrocito, imagínense plaqueta, y esto me va a dar
En el caso del eritrocito, anemia hemolítica. En el caso de la plaqueta púrpura, trombocitopénica inmunológica. Y pues esto me va a dar fagocitosis de la célula y disminución, ¿no? de las células responsables con el efecto fisiopatológico correspondiente. Y hay otra forma, o sea, no todo es citotoxicidad, sino puede haber algo que se llama respuestas fisiológicas anómalas sin lesión tisular ni lesión celular. Ajá. Por ejemplo, esta respuesta fisiológica anómala, el anticuerpo se dirige en contra del receptor de la hormona estimulante del tiroides. Y entonces este anticuerpo va a simular ser la hormona estimulante de tiroides, porque lo que va a hacer sobre la célula del epitelio tiroideo es que esta célula empiece a hiperproducir hormonas tiroideas. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que piense y que diga, pues yo creo que esto es lo que va a suceder con ese paciente? ¿El paciente presentaría hipertiroidismo? Sí, ¿cuáles serían las manifestaciones? Sí, adelante, Fátima, por favor. De hipertiroidismo podría ser taquicardia, exoftalmos, pérdida de peso. En el caso de las mujeres creo que también hay alteraciones en el ciclo menstrual. La piel se siente como caliente y hay un aumento de temperatura igual por... Muy bien, Fátima. ¿Alguna otra manifestación? ¿Alguna manifestación más? Me parece que también presentan insomnio, sudoración y a veces también diarreas, por lo que está acelerado el metabolismo. Sí, eso es lo que hay que establecer, ¿no? Es un metabolismo exagerado y por lo tanto el paciente está en estado hipercatabólico. Eso le permite perder peso, tener diarrea, estar caliente, tener taquicardia, tener hipertensión. Una de las causas de hipertensión en el paciente joven, o sea, dentro de otras causas que hay que descartar como feocromocitoma, es que no tengan hipertiroidismo, sobre todo si es en una mujer, ¿no? Porque es predominante en mujeres. Tienen intolerancia al calor, porque como están calientes, de veras que les molesta terriblemente el sol o el calor, sobre todo. Ajá. El exoftalmos y temblor fino distal también pueden tener estos pacientes, ¿no? Y en este caso, pues el tipo de tratamiento es disminuir la acción de las hormonas tiroideas, o sea, con antitiroideos, como el tiamazol, ¿no? Por ejemplo, o bien quemar la glándula a través de yodo radioactivo para que no siga produciendo tanta cantidad de hormonas tiroideas, o bien cirugía, ¿no? Si es muy grande, si ya tiene un bocio, porque además esta otra puede ser manifestación que tenga bocio, ¿no? Un bocio tóxico difuso. Ajá. Entonces, esta es una respuesta fisiológica anómala en donde no causa una lesión tisular ni celular, sino lo que veo son las manifestaciones de la enfermedad. En el otro caso, tenemos anticuerpos que se dirigen en contra de acetilcolina. Acuérdense que en la placa neuromuscular
se hace el cambio del impulso nervioso, del impulso eléctrico, por un impulso bioquímico para poder saltar del nervio al músculo, y gracias a acetilcolina y al receptor que tenemos en el músculo, vuelve otra vez a transformarse el impulso en un impulso nervioso. En este caso yo tengo anticuerpos que se dirigen en contra del receptor y esto bloquea la acción de acetilcolina. Y entonces ya no hay impulso. Esto se traduce en miastenia gravis. ¿Alguien recuerda el tratamiento para miastenia gravis? Anticolinesterásicos, ¿no? ¿Qué tipo de anticolinesterásicos conocemos? Esos menos, neostigmina, piridostigmina, ¿no? Son anticolinesterásicos. ¿Y por qué quiero anticolinesterásicos? ¿Cuál sería el fundamento? Sí, adelante, por favor. Pues sí, doctora, con estos anticolinesterásicos aumentaría la concentración de acetilcolina disponible para Ajá. unirse al receptor. Ok, entonces como para competir, ¿no? Ajá. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí porque son las 11 de la mañana, aunque ustedes no lo crean. Y nos vemos el día de mañana, si es que está abierta la facultad. ¿No saben si ya está abierta? ¿Si la van a volver a tomar? Se nota que son tiempos electorales, ¿verdad? Ah, o sea que está cerrada. O sea que mañana nos vemos también en línea. Bueno, ya me avisa. ¿Va que va? Ok, voy a revisar si ya todos subieron sus responsables para ya asignarles su caso clínico. Ajá. Casi terminamos, chicos. Yo creo que 1 o 2 clases más y ya podemos empezar con lo de los temas de inmunodeficiencia. Si quieren podemos dejar como una semanita de descanso para que las hagan, o bien si me dicen ya, le empezamos rápido, pues empezamos también rápido. ¿Va que va? Muy bien, chicos, nos vemos. Bueno, bye bye, adiós.